¿Cuáles son algunas señales de que su médico no es un buen médico? Hace unos años, un médico me dijo que mi vértigo y dolor de oído se debían a que necesitaba perder peso. Fui a otro médico, que ahora es mi médico actual, y determinó que se trataba de una infección de oído. Recientemente visité al médico debido a una lesión en el gimnasio y el profesional recomendó que debía comenzar a hacer ejercicio y adelgazar. Me quedé sorprendido por su consejo. Hace años, unos 35 años. Mi madre resbaló y cayó sobre hielo en el estacionamiento de un supermercado y le dolió el codo. Ella y mi padre, él la lleva, van al médico. El médico la entrevista a solas, lejos de mi padre, y luego le pregunta sobre traumas infantiles, malas experiencias, etc. Decide que sufre algún estrés mental y le sugiere una consulta psicológica. Mi padre y mi madre se van a otro lado. Los médicos tienen una estrategia diferente a la que llaman rayos X, y deciden que los huesos rotos son la causa del dolor. Se aplican un pequeño yeso y un cabestrillo. ¿Es cierto que esto se encuentra en un remanso médico? Boston, Mass. Se llevó a cabo una entrevista individual para buscar indicios de abuso doméstico. El codo es una zona que frecuentemente presenta lesiones en tales situaciones, por lo que se opta por realizar la entrevista sin la presencia del posible agresor. Cuando no te toman en serio lo que sientes y lo que opinas de tu condición. Por supuesto, no sabes tanto como un doctor, pero eres el único que mejor conoce tu cuerpo, y un buen médico lo entenderá y respetará y no ignorará groseramente tu comentario como si eres un idiota. Un buen médico siempre tendrá en cuenta los comentarios de sus pacientes. Un buen médico no se comporta de manera grosera cuando se comete un error. Este año, mencioné a mi optometrista que, aunque veía un poco borroso, no parecía tan mal como en años anteriores. Me equivoqué. Adaptarse a la nueva receta fue complicado. A pesar de que descubrió que la nueva receta era más fuerte, mantuvo una actitud comprensiva y profesional en todo momento. Mi hermano realmente tiene problemas sensibles de ira. Pasa de estar bien a perder el conocimiento increíblemente enojado y le cuesta mucho controlarse. Cuando finalmente decidió buscar ayuda, su sombrero de médico lo miró y dijo, ¿por qué estás tan enojado? No lo estés. Y se negó a dejarlo ir a terapia real, insistió en que no ayudaría, en lugar de eso. Esencialmente le enseñó que solo necesitaba encontrar su zen, para no enojarse en esos momentos. Todavía está luchando con los cambios de humor. ¿Se han realizado pruebas de bipolaridad? Son cuestionarios que, según los resultados, pueden indicar el riesgo de que una persona padezca trastorno bipolar. Aunque no son infalibles, representan un buen primer paso para comprender la situación. Mi abuela pensaba que los médicos trabajaban de esta manera, ibas a su consultorio. Les decías qué medicamentos necesitabas para tus diversas dolencias, te lo recetaban y seguías tu camino. Sí, su médico perdió su licencia médica por eso y está enojada porque ningún otro médico hace las cosas como se supone que deben hacerlo. Es curioso cómo a veces tenemos expectativas diferentes de lo que deberían ser las cosas. Me recuerda a un amigo que pensaba que podía conseguir el equipo de videojuegos que quería solo pidiendo. Al final, se dio cuenta de que tenía que ahorrar un buen rato. Tal vez es un choque generacional o simplemente una manera de ver la vida. La realidad a menudo no se ajusta a nuestras fantasías. Cuando tenía 6 años, mi médico me recetó una dosis de medicamento que era letal para la mayoría de los adultos. Y cuando tenía 17 años, ese mismo médico fue a una visita a urgencias donde tuve un temporal de 111,3 y un sarpullido que se propagaba rápidamente. Dijo que no pasaba nada y que debía irme a casa. Tuve neumonía y otro virus que no pudieron identificar porque ella descartó los resultados de las pruebas. Voy a expresar mis dudas sobre esto. Una temperatura máxima superior a 107 grados puede resultar en daños graves en el sistema cardíaco y neurológico. Tuve un médico que pensaba que todo lo que estaba mal en mí se debía a mi periodo. Tuve una ITU que duró mucho más de lo debido porque él estaba convencido de que eran calambres menstruales a pesar de que yo no estaba en tratamiento. He conocido a otras chicas que han tenido problemas similares. Todo lo relacionado con tus molestias se debe a tu útero. Sin embargo, no hay opciones disponibles para ofrecer ayuda si efectivamente provienen de allí. Experimentar náuseas debido a calambres menstruales es algo que se considera normal en esta etapa del ciclo. Es una experiencia que muchas atraviesan, aunque a veces resulte complicado. El nuevo optometrista verifica y registra el color de sus ojos como marrones. Dobles controles. Asiente para sí misma felizmente.
Bonitos ojos marrones. Tus ojos son azules. Además, me recetó gafas que hacen que mi vista sea aproximadamente el doble de mala de lo que era antes. Solo faltan 2 años para que me pongan gafas nuevas. Devuelve las gafas, puede que haya algún error en la receta u otro detalle. Por lo menos, ofréceles la oportunidad de corregirlo, y también deberían poder verificar nuevamente tu receta. Tuve uno en el que estaba literalmente a punto de ir al anestesista para que me sometiera y él me miró y dijo, con voz seria, hombre, espero que esto funcione. Es la primera vez que hago esta operación. Eso suena tenso. Recuerdo que una vez estaba en una situación similar con un médico novato antes de una operación. La sala estaba llena de luz, y el ambiente era tranquilo, pero su expresión me hizo dudar. Al final, todo salió bien, pero esos momentos te hacen pensar en lo inesperado. A veces, es mejor no saber demasiado sobre la experiencia de alguien antes de una operación. Hace unos años llevé a mi recién nacido a su chequeo obligatorio y a sus vacunas. El médico me tomó la presión arterial y nos envió. Antes de salir de la habitación, pregunté si era necesario que cuidaran al bebé. Dijo si quieres, pero no es necesario. Nunca volví a verlo y vi a un médico diferente en una consulta diferente unos días después. Parecía un poco horrorizada cuando le conté la historia, pero hay que reconocer que trató de ocultarlo y no dijo nada malo sobre él. Me acuerdo de eso. Una vez llevé a un amigo a su chequeo médico y el doctor fue bastante indiferente. No revisó nada y solo lo despachó. Al final, mi amigo decidió cambiar de doctor porque no le dio confianza. A veces, es mejor buscar una segunda opinión, aunque no siempre es fácil encontrar a alguien que realmente se preocupe. Si no escucha, no haga contacto visual, no parezca curioso ni haga muchas preguntas. Básicamente, si parecen apresurados o desinteresados, entonces simplemente están tratando de moverse rápidamente y ver la mayor cantidad de pacientes que pueden y no están realmente interesados en su atención. En relación con esto, tuve un doctor durante varios años hasta que recientemente dejó la práctica. Era el mejor doctor que he visto en mi vida. Siempre tuve buen humor, siempre estaba interesado en todo lo que tenía que mencionar y siempre terminaba cada visita con ¿hay algo más que quisiera contarme hoy? El mejor doctor de todos los tiempos, te extraño, doctor Guayea. Entiendo lo que dices. A veces los médicos parecen más preocupados por la cantidad de pacientes que por realmente escuchar. Tu experiencia con el doctor Guayea suena especial. Es bueno encontrar a alguien que realmente se interese y tenga un buen trato. La atención médica debería ser así, donde uno se siente escuchado y valorado. Es una pena que ya no esté, pero esos recuerdos son importantes. Cuando se niegan rotundamente a ponerte a prueba para ver lo obvio porque son demasiado tercos para admitir que están equivocados. Y así viví durante un par de años con asma no tratada, hasta que cambié de médico. Le dije que era demasiado mayor para tener asma y literalmente tiró mi expediente, me hizo pruebas, me dio un inhalador y mi vida es mucho mejor. A veces, la gente simplemente no quiere escuchar. Pasé varios años con problemas de respiración, porque mi médico anterior se negaba a considerar el asma. Cambié de doctor, le conté mi historia, y él no perdió tiempo. Se hizo la prueba y me dio un inhalador. Desde entonces, todo ha mejorado. A veces, solo necesitas a alguien que te escuche de verdad. No te creen ni restan importancia a la situación cuando les explicas que algo anda mal. Un médico me dijo que era normal perder la visión y el oído, tener un dolor de cabeza punzante y mareos al pasar de estar sentado a estar de pie o al subir escaleras o una pendiente. Fui a un cardiólogo para descubrir que tengo taquicardia ortostática postural, una afección que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, una caída de la presión arterial y la posibilidad de desmayarme al cambiar de posición o subir una pendiente. A veces la gente no cree lo que sientes. Recuerdo que un amigo mencionó que se sentía mareado y que le dolía la cabeza al levantarse. Los médicos le decían que era normal. Finalmente, fue a un especialista y le diagnosticaron un problema cardíaco. Es raro que se minimice lo que uno experimenta, y a veces hace falta un segundo vistazo para encontrar la realidad de la situación. Un médico al que no le importan tus síntomas. Generaliza todo. Tenía varios de estos. Recién ahora con 26 encontré un médico que escucha mis problemas y ahora estoy descubriendo por qué fui tan débil toda mi vida. Es frustrante cuando te sientes mínimo en el consultorio. Recuerdo cuando tenía dificultades y los médicos solo decían que era normal. Pasé años sintiéndome mal, hasta que encontré a alguien que realmente escuchaba.
Ahora, por fin, estoy en el camino de entender mis problemas de salud. A veces, la atención adecuada marca la diferencia. Cuando tenía 16 años, tenía reflujo ácido severo y una acidez estomacal terrible durante todo el día, todos los días, sin importar lo que comiera. Terminé perdiendo 15 libras, al punto que tenía bastante bajo peso porque comer me dolía más. Fui a un gastroenterólogo y me recetó un medicamento. Después de 2 o 3 meses, volví y le dije que no me ayudaba y que, de hecho, me hizo sentir peor. Me dijo que siguiera tomando esta pastilla. Estaba muy desesperada y acudí a otro gastroenterólogo. Me recetó un medicamento diferente y mi reflujo ácido desapareció de la noche a la mañana. Literalmente de la noche a la mañana. Bebí esta mezcla en polvo antes de acostarme esa noche y nunca volví a tener problemas de reflujo. Eso fue hace 12 años. Recientemente encontré la información de contacto de ese médico en la libreta de direcciones de mi madre y le escribí una sincera tarjeta de agradecimiento. A los 16 años, lidié con reflujo ácido. Era un desastre, perdí peso y todo me dolía. Fui a un gastroenterólogo, pero su medicación no funcionó. Desesperado, probé con otro doctor. Ella me dio un tratamiento diferente que hizo desaparecer el reflujo de la noche a la mañana. Han pasado 12 años y todavía lo recuerdo. Recientemente, encontré su contacto y le envié una nota de agradecimiento. Cuando le dicen que necesitan consultar a su líder religioso antes de tratar su condición porque se sienten incómodos con ella. Luego deciden que no lo van a tratar y le envían una derivación a un médico diferente a 100 millas de distancia, sabiendo plenamente que no tiene transporte confiable. Eso es un bajón. Te sientes completamente desamparado cuando alguien que debe ayudarte decide no hacerlo por su comodidad. Es una falta de respeto. Te dejan sin opciones y además te envían a otro lugar lejano, como si no importara lo que estás pasando. Al final, solo te quedas con la frustración de no saber cuándo recibirás la atención que necesitas. Es una experiencia que pocos se merecen. Ser diagnosticado con MRSA y que le receten antibióticos para una superbacteria sin realizarla. Prueba primero. Eso es lo que me pasó a mí. Estuve deprimido por esto durante aproximadamente un mes pensando que tendría que lidiar con MRSA, por el resto de mi vida. Me uní a grupos de discusión y todo. Luego llamé para pedir que me hicieran una prueba en un laboratorio real, así que me cortaron una ampolla debajo del brazo para hacer un cultivo. Obtuvieron los resultados y descubrieron que no tenía nada que ver con estafilococos o MRSA ni nada de eso. Era alguna forma de acné irritado. Es curioso cómo a veces nos preocupamos por cosas que no son reales. Pasé por algo similar cuando me dijeron que tenía un problema grave y estuve estresado por semanas. Finalmente, decidí hacerme más pruebas y resultó ser mucho más sencillo de lo que pensaba. A veces, es mejor no dejarse llevar por el miedo y buscar respuestas claras. La mente puede jugar malas pasadas. Él se reúne con usted y al instante le recomienda un procedimiento enormemente costoso que realiza, como la primera vez que visita a un dentista para un chequeo de rutina. Insisten que necesita un tratamiento de conducto. No hay tiempo para consultar a nadie más. Lo necesita ahora, de ellos, y serán $3,000, por favor. Lo mismo ocurre con un mecánico. La primera vez que lo ve reemplazando las pastillas de freno y de repente es necesario reemplazar la correa de distribución. Por ellos. Ahora mismo. Y serán $3,000, por favor. Es como cuando vas al dentista por un chequeo rutinario y te dicen que necesitas un tratamiento carísimo. No hay tiempo para pensar, solo te lo ofrecen y ya. Lo mismo pasa con los mecánicos, que al cambiar las pastillas de freno, te sugieren arreglar algo más que no planeabas. Al final, sales con una factura que no esperabas. A veces, es difícil saber si realmente lo necesitas. Después de que le describí mis síntomas, ella se quedó vacilante y farfulló. Me dijo que tenía que hacerme análisis de sangre y después de recibir los resultados dijo, bueno, simplemente no sé qué te pasa. ¿Tal vez estás deshidratado? Tuve una infección de riñón. A veces los médicos no tienen las respuestas que esperamos. Recuerdo cuando fui a ver a una doctora por mis síntomas. Me miró con incertidumbre y me mandó a hacer exámenes. Al final, me dijo que tal vez era deshidratación. Resulta que tenía una infección en el riñón. Fue frustrante, pero así es la vida a veces. No siempre encontramos respuestas rápidas. Mi mamá estaba viendo a un endocrinólogo porque le habían encontrado una lesión en la tiroides.
El endocrinólogo del hospital le había dicho que tenía que salir, pero fuera del hospital. Ese endocrinólogo no estaba cubierto por el seguro de mi madre. Entonces, fue a la endodoncia número 2. La oficina de endo número 2 estaba sucia y tenían muy poco equipo de oficina. Nos llevó a una habitación trasera, donde procedió a preguntarle a mi mamá qué quería hacer con la lesión. Ella responde, bueno, fulano de tal me dijo que tenía que salir a la luz. Reitera su pregunta. Ella y yo simplemente nos miramos. Eres el doctor. No le preguntas al paciente qué quiere hacer sin brindarle opciones y explicarle los altibajos de cada uno. Sin embargo, cada vez que reformulábamos nuestras preguntas, él decía lo mismo. Finalmente, él le dijo que le gustaría volver a verla en 3 meses. Aproximadamente 2 meses después, él la llama para preguntarle a ¿qué acordaron en la última cita y B? Cuando dijeron que sería su próxima cita. Ella se siente muy incómoda en este punto, pero acude a la cita número 2. Él vuelve a preguntar qué acordaron hacer la última vez. Luego dice, oh, se suponía que debía enviarte a hacerte un escaneo. Está bien, prepáralo en la recepción, adiós. Cuando finalmente fue al hospital para esa exploración, se horrorizaron de que él incluso le hubiera dado la opción de simplemente esperar. Los técnicos terminaron sabiendo más sobre su condición que la mierda endo número 2. Mi mamá finalmente pudo conseguir que su seguro cubriera al endocrinólogo original que había estado viendo, quien se alarmó por el crecimiento de la lesión y la mitad de la tiroides de mi mamá terminó saliendo. Entonces, esos son algunos signos reales de un mal médico. Es una historia dura. La experiencia con médicos puede ser complicada y a veces frustrante. Me recuerda a cuando un amigo tuvo que lidiar con un especialista que tampoco le daba respuestas claras. Al final, fue a otro médico que sí le explicó todo con detalle. Es importante encontrar a alguien que realmente se preocupe por el paciente y no solo lo trate como un número. A veces, hay que seguir buscando hasta dar con el adecuado. Su idea de un examen físico es tomarle la presión arterial y luego quedarse ahí, con los brazos cruzados, preguntándole si está estresado unas 500 veces. Nota, tuve, y siempre he tenido, una presión arterial excelente. El verdadero problema fue que mencioné que mi esposo y yo habíamos estado tratando de concebir durante casi un año sin suerte. Aparentemente, en su opinión, 25 años es ridículamente joven para considerar un embarazo y debo ser víctima de algún tipo de abuso paterno/diagonal conyugal o posiblemente una enfermedad mental para considerar tal cosa. Cambié de médico y padre feliz a 2 ahora. A veces las citas médicas son sorprendentes. Recuerdo que fui al doctor y me preguntaron 1000 veces si estaba estresado, sin entender que mi problema era otro. Hablé sobre mis ganas de ser padre y el médico no lo tomó en serio. Cambié de doctor y eso fue lo mejor. Ahora tengo 2 hijos y todo va bien. A veces un buen doctor hace la diferencia. Fui a un médico para ver si podía conseguir algunos antidepresivos y una derivación a un psiquiatra. El médico me dijo que debería estar feliz porque tengo 20 años y tengo buena salud. Y hay gente muriendo de cáncer. Así no es como funciona la depresión. Y luego me refirió a un consejero cristiano. Visité a un especialista en salud mental que me recetó un medicamento. Cuando no funcionó, manifestó no comprender la razón de mi tristeza. Afirmó que era una persona joven y atractiva, en la mejor etapa de la vida, por lo que no había motivos para estar deprimido. Esa reacción me hizo darme cuenta de que había algo que no estaba bien. Por supuesto, no regresé con él, aunque no fue la última vez que dudé de la profesionalidad de un terapeuta. O recetar antibióticos para algo que probablemente no tocarán. Tenía una uña encarnada que eventualmente se infectó y cuando fui a los médicos, me recetaron claritromicina en lugar de derivarme a podología. Así que tuve que pagar mi receta que no hacía nada en absoluto y esperar otro mes para que me pusieran en la lista de espera de 3 meses para recibir tratamiento. A veces, la atención médica no es la mejor. Recuerdo cuando tuve un problema similar. Fui al doctor por un dolor en el pie y en lugar de ayudarme de inmediato, me mandaron a comprar medicinas que no servían. Al final, tuve que esperar meses para solucionar el problema. Es frustrante, pero así son las cosas a veces. Al final, solo hay que seguir adelante. Mi último médico hizo esto pero se explicó. Tenía algo mal en mis entrañas. Dijo que a menudo la diarrea causada por la infección viral altera el equilibrio de la fauna y, para detener preventivamente cualquier infección bacteriana, en su experiencia era una buena idea prescribir ahora y no más tarde. Tiene sentido en ese caso. No sé mucho de médicos, pero entiendo que a veces hay que tomar decisiones rápidas. A un amigo le pasó algo similar.
Tenía problemas estomacales y su doctor también le dio medicación antes de que todo empeorara. Al final, parece que funcionó. A veces es mejor prevenir que lamentar. Estoy de acuerdo. Si bien todavía estoy luchando por un diagnóstico, mi médico sabe que soy joven y no se atreve a iniciar a alguien con lo que podría ser toda una vida de medicamentos si no cree que serán 100% beneficiosos. También mencionó anteriormente haber discutido con sus otros colegas sobre algunos de mis problemas, con permiso, para ayudar a generar ideas. Un mal médico no haría nada de esto. Parece que tienes un buen doctor que realmente se preocupa por ti. Es bueno que esté tomando su tiempo para asegurarse de que cualquier tratamiento sea el adecuado antes de empezar. Es genial que esté dispuesto a discutir tus problemas con otros colegas. Eso muestra que realmente está buscando la mejor opción para tu salud. Suena como una actitud responsable y profesional. El trato con los pacientes es una parte tan importante de ser médico como la habilidad real. Puede haber algunas excepciones para cirujanos similares cuyo trabajo es altamente técnico y casi no implica interacción con el paciente. Pero para la mayoría de los médicos, especialmente los médicos de cabecera, el trato con los pacientes es igualmente importante. Seamos realistas. Al menos la mitad de las veces que voy al médico de cabecera sé exactamente qué me pasa y solo necesito que alguien firme la receta. Preferiría que esa persona no fuera un completo imbécil. La verdad es que he tenido experiencias similares con médicos. A veces solo necesitas a alguien que escuche y no sea grosero. Recuerdo una vez que fui al médico y ya había investigado lo que tenía. Solo quería una receta y un poco de empatía. La actitud cuenta mucho, a veces más que la habilidad técnica. La conexión humana hace la diferencia en esos momentos. Esto es muy cierto. Donde yo trabajaba había un neurocirujano que se presentaba así a las familias: hola, soy el doctor fulano de tal. Soy el hombre que le va a salvar la vida a su hijo. Las familias pobres le creerían. Tenía el trato más amable con los pacientes, pero era un médico absolutamente horrible. Luego están los médicos que son casi sobrenaturalmente inteligentes pero que tienen el peor trato con los pacientes. El problema es saber cuál es cuál. Me gusta mi médico porque es como un detective. Hace muchas preguntas cuando tienes un problema, hace un examen físico y no solicita demasiadas pruebas. Muchos médicos ni siquiera hacen un examen físico, simplemente solicitan un montón de pruebas. Además, realmente escucha tus respuestas. Él es asombroso. Es curioso cómo algunas personas en medicina pueden ser tan diferentes. Conozco un doctor que es bastante parecido al tuyo. Siempre hace preguntas y revisa antes de hacer cualquier prueba. Hay tantos que se apoyan solo en los diagnósticos y olvida la parte humana. Tener un doctor que escuche y se interese realmente puede marcar la diferencia. Eso da paz en momentos difíciles. Leí en alguna parte que si fumas menos de 10 al día, especialmente si tienes menos de 40 años, la mayoría de los médicos no se centrarán en ello ni lo conectarán con problemas de salud a menos que ya tengas algo subyacente, como asma. Personas que fuman más de 40 por día, fumar es posiblemente la raíz de muchos de sus problemas. Si bien todavía no es bueno para usted, fuente, soy fumador de 7 a 10 por día, 1 a 3 no es nada en ese tipo de escala. Siempre me ha parecido curioso cómo algunas personas justifican sus hábitos. Recuerdo a un amigo que fumaba un par al día, decía que no era para tanto. Luego, conocí a alguien que fumaba un paquete diario, sus problemas de salud eran evidentes. Es raro cómo percibimos el riesgo. Al final, creo que todos sabemos que fumar no es bueno, no importa cuántos. Pero cada quien elige su manera de lidiar con eso. ¿No es esto bastante común? WebMD es una gran herramienta para que la utilicen los médicos, porque nadie puede memorizar todos los síntomas de cada enfermedad. Realmente solo se convierte en un problema cuando las personas se autodiagnostican enfermedades graves porque tienen tos. Es verdad, mucha gente recurre a WebMD para buscar respuestas rápidas. A veces, te preocupa un síntoma menor y terminas convencido de que tienes algo grave. Recuerdo a un amigo que se asustó por un resfriado y pensó que era algo más. Al final, solo era un poco de tos. A veces es mejor consultar con un médico en lugar de meterse en líos con autofin diagnósticos. Preferiría que usaran todas las referencias que necesitan para ayudarme a diagnosticar mi problema en lugar de sacarse algo del trasero y terminar diagnosticándome mal. Cualquiera puede memorizar información, pero se necesita mucho trabajo y práctica para aplicarla correctamente, y eso es lo que espero de ellos.
Es comprensible querer que te diagnostiquen con precisión. Pasé por algo parecido con un amigo que tuvo problemas de salud. Fue frustrante ver cómo algunos médicos solo se basaban en su memoria en lugar de investigar a fondo. Al final, encontró un buen profesional que realmente se preocupaba por hacer un diagnóstico correcto. A veces, la atención adecuada marca la diferencia. Y cuando te equivocas, un buen médico no es un idiota. Este año le dije a mi optometrista que, si bien las cosas estaban un poco borrosas, no parecía tan malo como la mayoría de los años. Me equivoqué. Fue difícil adaptarse a la nueva prescripción. Incluso cuando supo que mi nueva receta era más fuerte, no fue un idiota al respecto. A veces, uno piensa que no necesita apoyo, pero al final, se da cuenta de que no siempre tiene razón. Supongo que ese momento de incertidumbre es parte de crecer. Es bueno encontrar a alguien, como un doctor, que sepa manejar la situación sin hacerte sentir mal. Al final, solo necesitas ajustar tu perspectiva y seguir adelante. Tuve un médico que era todo lo contrario de esto, fue genial. Me acababa de mudar a Portland, Oregón, y entré y le dije que solo estaba allí para obtener una receta para el mismo método anticonceptivo que había estado tomando durante unos 10 años. Ella procedió a decirme que pensaba que los métodos anticonceptivos deberían estar más disponibles y luego me los recetó y eso fue todo. Mis resurtidos seguían agotándose y cada vez que lo hacían, mi farmacéutico me decía, probablemente deberías consultar a tu médico para obtener más, pero mágicamente aparecían más resurtidos después de eso. Fue genial. Todos los demás médicos antes de eso me llamaban repetidamente y me decían, tienes que venir a una cita de 2 minutos para que pueda volver a surtirte tu método anticonceptivo. Me alegro que tuviera algo de sentido común. Me acuerdo de una vez que fui al médico por algo similar. Solo quería que me dieran la misma receta de siempre. Pero el doctor fue diferente, sin tanto lío. Solo me preguntó cómo me iba y me dio lo que necesitaba. No como otros que te hacen ir cada vez. A veces, tener un médico así hace la vida más fácil. Es bueno encontrar a alguien que lo entienda. Es un espacio difícil porque necesitas poder decirle a la gente lo que necesitan escuchar independientemente de si les gusta, pero tampoco puedes ayudar a las personas si no regresan, por lo que necesitan decir las cosas que quieren o les gustan. Escuchar, y además te dejan de pagar. Sé que muchos tienden a inclinarse por la última parte. Entiendo lo que dices. En mi experiencia, a veces la gente busca lo que quiere oír, aunque no sea lo mejor para ellos. Una vez hablé con un amigo que siempre evitaba la verdad para mantener la paz, pero al final eso le trajo más problemas. Es como un equilibrio complicado, ayudar a la gente a escuchar lo que necesitan, pero también asegurarte de que vuelvan. Es un juego mental constante. Voy a ser honesto, esto probablemente sea culpa tuya por tu primera queja. Creo que el oftalmólogo podría tener daltonismo, pero cuando se trata de que tus anteojos empeoran tu vista, ¿por qué no le dijiste esto a tu optometrista cuando estabas revisando tus ojos? ¿Nunca has hecho la prueba 1-2? A veces es curioso cómo la gente se da cuenta de las cosas. Recuerdo que un amigo fue al oculista y no mencionó que sus gafas le hacían ver peor. Siempre hacía las pruebas de 1 o 2, pero nunca se quejó. Al final, se dio cuenta de que el problema era la receta, no sus ojos. A veces, simplemente tenemos que hablar más y ser honestos. Pensé que era como si tuvieras gripe y luego dijeras, también me ha estado molestando la rodilla. ¿Puedes echarle un vistazo? Y creo que me rompí el dedo, ¿puedes pedir algunas radiografías? Es muy diferente a decir, tengo visión borrosa, náuseas y dolores de cabeza, porque son 3 cosas diferentes, pero lo más probable es que estén relacionadas. ¿No es de eso de lo que habla el cartel? La comparación es interesante. A veces, la gente va al médico por un síntoma principal pero también menciona otros problemas. Sin embargo, si los síntomas son distintos y no parecen relacionados, es más difícil para el médico diagnosticar. En ese sentido, la claridad es clave en las consultas. Así que si tienes varios problemas, hay que pensar bien en cómo exponerlos. ¿O no se molestan en leer su gráfico? Leí en alguna parte sobre una señora que originalmente estaba embarazada de gemelos pero perdió uno en algún momento. Cada vez que entraba por la puerta, lo primero que salía de la boca del obstetra era ¿cómo están los gemelos? Es curioso cómo a veces la gente no escucha. Conozco a alguien que pasó por algo similar. Fue a su chequeo, y el doctor ni se dignó a mirar sus notas. Todo el tiempo preguntando por cosas que ya no existían. Al final, se sintió invisible.
A veces, la empatía parece faltar en situaciones importantes. Es básico escuchar y reconocer lo que realmente está pasando. Eso está mal explicado, pero es posible. Básicamente, tienes ansiedad, un diagnóstico claro. Además, tienes síntomas depresivos. No cumple con los criterios de depresión, pero aún así obviamente te afecta. En esta situación, el tratamiento de la ansiedad debería a su vez tratar los síntomas depresivos. Considero que eso es prácticamente lo que resultó ser. En ese momento, la explicación fue bastante confusa. Me recetaron Zoloft, que parece abordar ambos aspectos, así que ahí estamos. Fui a un psiquiatra que me probó un medicamento y cuando no funcionó, me dijo que no entendía por qué estaba deprimido. Dijo que yo era un chico joven y bien parecido, que estaba en la flor de su vida y que no había nada por lo que deprimirme. Sí, así es como descubrí que algo andaba mal en mí. No hace falta decir que no volví con ese tipo, aunque desafortunadamente ese no fue el último profesional de salud mental que me hizo cuestionar sus certificaciones. Es curioso cómo a veces la gente no entiende lo que sientes. Conocí a alguien que pasó por algo similar. Fue a un terapeuta que tampoco le creía. Decía que tenía todo para estar bien, como si eso hiciera desaparecer los problemas. Al final, decidió buscar ayuda en otro lado. A veces no se trata de cómo te ves, sino de lo que sientes por dentro. Algunos médicos simplemente se acostumbran a decir que todo lo que te pasa se debe a que estás gordo. Tuve que cambiar de médico por eso. Una vez que uno me escuchó y diagnosticó correctamente mi rodilla, terminé perdiendo 75 libras y todo fue mejor. A veces el dolor es la razón del culo gordo. Sí, la dieta sigue siendo importante. Pero no poder hacer las cosas, gastar calorías y sentirme bien conmigo mismo fue lo que me impidió comer hasta 300 libras, y fue lo que me ayudó a bajarlas. Entiendo lo que dices. A veces los médicos se centran demasiado en el peso y no ven el cuadro completo. Cambiar de doctor puede hacer una gran diferencia. Perder peso es un proceso complicado, y la salud mental juega un papel importante. Me alegra saber que encontraste a alguien que te escuchó y te ayudó. A veces, la clave es encontrar apoyo y entender que no todo se reduce solo a la dieta. Mi médico me dijo que dejara de tomar Effexor y que estaría bien. Llamé a mi farmacéutico porque recordé su advertencia sobre suspenderlo abruptamente y me dijeron que renunciara. Así que tuve que enviarle un mensaje a mi médico, y otro médico de la oficina respondió y me dijo que no. No dejes de hacerlo porque te enfermarás. Es un tema complicado. A veces, los médicos no ven todo el panorama. Es bueno que hayas consultado al farmacéutico y que tomaste precauciones. La salud mental no es algo que se deba manejar a la ligera. Hay que estar atento a esos consejos y no dudar en buscar una segunda opinión. Siempre es mejor actuar con precaución cuando se trata de medicamentos. Lo siento, señor, pero está muerto. ¿No te refieres a morir? No. Esto dice claramente que ya estás muerto, lo siento, pero no fui a la escuela de medicina para tratar a personas que ya estaban muertas. Voy a tener que pedirte que te vayas. ¿Qué? Eso me recuerda a un amigo que una vez fue al médico por un dolor. El doctor le dice que no había nada que hacer, que ya no había solución. Mi amigo se queda en shock. Al final, solo era un resfriado. A veces, la forma en que se dicen las cosas puede ser confusa. Al final, era solo un susto. Puedo confirmar. Doy clases en una facultad de medicina y una de las cosas que intentamos que los estudiantes pregunten es, ¿qué crees que está mal? A veces el paciente lo sabe y otras veces se pueden aliviar miedos que ni siquiera adivinaría. A veces, la comunicación con los pacientes es clave. Recuerdo que un amigo empezó a trabajar en un hospital y se sorprendió al ver cómo los pacientes a veces tenían una idea clara de lo que les pasaba. Preguntarles les ayudó a entender mejor la situación. Al final, mejorar esa conexión hace una gran diferencia en el tratamiento. ¿Cuál quieren que sea su diagnóstico? Espera, ¿cómo? Doctor, entonces, señor Jones, podría tener cáncer. Solo necesitamos hacer algunas biopsias. ¿Cuál le gustaría que fuera su diagnóstico? Señor Jones, no, el cáncer estaría bien. Doctor, muy bien, supongo que no tienes cáncer. Nos vemos el año que viene. ¿Esto es una cosa? No. Simplemente entras y le dices al médico que deseas tenerla. Y, efectivamente, lo tienes.
Aquí está tu receta de Ateral. También arruinó las gafas de Miso, así que dudo que haya sido un problema tipográfico. Ella tampoco dio un aire de competencia durante el examen, y realmente preferiría no perder el tiempo con ella otra vez. Uso gafas principalmente para trabajar con la computadora, por lo que es más un inconveniente que otra cosa. La verdad es que esas cosas pasan. A veces, hay personas que simplemente no están a la altura. Me acuerdo de un amigo que tuvo un tema parecido con un profesor. No podía confiar en él para nada. Al final, es frustrante cuando dependes de alguien y no lo hace bien. Lo mejor es seguir adelante y buscar mejores opciones. Así no pierdes tiempo en lo que no vale la pena. Nunca me han ofrecido analgésicos en los 8 meses que lleva pasando esto. No los quiero, pero incluso si los quisiera, son difíciles de conseguir. Es mejor intentar encontrar una solución. ¿Has probado un quiropráctico? Aún no, en este momento estoy tomando medicamentos por mi cuenta, lo cual probablemente no sea lo mejor a largo plazo. Agradezco tu respuesta. ¿Cómo te va con el dolor? Sí, uno de mis tutores de médico de cabecera tenía enfermero o farmacéutico, en problemas mayores en SYSTM1 porque le recordaba que podía hablar de manera mucho más técnica con ellos que con pacientes normales, no porque en realidad fuera un problema. Eso es curioso. A veces me pasa que tengo que recordar que no todos entienden el mismo lenguaje técnico que usamos en el trabajo. Me acuerdo de un amigo que siempre me decía que tenía que explicarle las cosas como si fuera un niño. Al final, todos necesitamos un poco de claridad, incluso en temas donde uno se siente muy cómodo hablando. ¿América? Por supuesto, tengo un seguro bastante bueno, pero fue tan simple como consultar el sitio web de mi proveedor y encontrar a alguien que aceptara nuevos pacientes. O simplemente llamar a un médico local y preguntarle si aceptan nuevos pacientes y ver si aceptan mi seguro. Está bien, conseguir atención médica puede ser así de simple. Recuerdo cuando un amigo tuvo que buscar un doctor nuevo. Solo tuvo que entrar al sitio web de su seguro y rápidamente encontró uno aceptando pacientes. Llamó, hizo algunas preguntas y listo. A veces parece complicado, pero a menudo es solo cuestión de hacer algunas llamadas y tener la información correcta. ¿Canadá? Donde vivo ni siquiera hay un excedente de médicos ni nada por el estilo, pero si quisiera cambiar de clínica, sería completamente trivial. No tenía ganas de esperar a que mi médico volviera de vacaciones, así que simplemente vi quién aceptaba nuevos pacientes, que normalmente son al menos 1 o 2 médicos en una clínica determinada. Llamé y tuve cita el mismo día con otro médico. Esto depende mucho de la región de Canadá. En el lugar donde me encuentro, si tu médico se jubila, es recomendable acostumbrarse a visitar clínicas sin cita, ya que los pocos médicos que están aceptando nuevos pacientes ya tienen asientos en una lista de espera. Mi médico también es el médico de mi papá. Me estaba tratando por algo genético que ambos compartimos y me preguntó, ¿alguien más en tu familia tiene este problema? Yo digo, ambos somos muy conscientes de que mi papá toma el mismo medicamento porque eres tú quien lo prescribe. Fue apropiadamente tímido. A menos que la persona esté presente, puede que no logre establecer la relación. Es complicado mantener conectado el entorno familiar cuando se atiende a una gran cantidad de pacientes, junto con sus respectivas condiciones y tratamientos. Esto varía mucho según la zona de Canadá. Donde estoy si tu médico se jubila será mejor que te acostumbres a caminar por las clínicas porque los pocos médicos que están aceptando pacientes ya tienen 100 cada uno en lista de espera. Es curioso cómo el sistema de salud varía en diferentes lugares. Tengo un amigo en Toronto que pasó por algo similar. Su médico se retiró y tuvo que cambiar varias veces de médico. Después de intentar varias clínicas, finalmente encontró uno que lo aceptó. Dijo que tuvo suerte, ya que muchos de sus compañeros todavía están buscando atención médica. Al final, es un juego de paciencia y un poco de suerte. A menos que esté en la habitación contigo, probablemente no haría la conexión. Puede resultar muy difícil mantener las conexiones familiares en la cabeza cuando se trata de miles de pacientes, sus diagnósticos y medicamentos. La historia me hace pensar en un amigo que trabaja en un hospital. Siempre dice que es complicado recordar a todos sus pacientes y sus historias. A veces, se confunde con los nombres y las relaciones. Es un desafío mantener esas conexiones, especialmente con la carga de trabajo que tiene. Al final, hace lo mejor que puede. Es un buen tipo,
pero la historia se vuelve confusa. Algunos detalles más si estás interesado. Le había dado fiebre durante el vuelo, así que cuando bajó del avión en Edmonton una ambulancia la estaba esperando y la llevó rápidamente al hospital, y directamente a cirugía, donde limpiaron la infección a través de las mismas heridas artroscópicas de la cirugía inicial y por la vez que hice el viaje de 10 horas hasta allí en 8 horas. Ella estaba lo suficientemente bien como para que la enviaran a casa. Eso suena intenso. A veces los viajes pueden tener sorpresas desagradables. Recuerdo una vez que una amiga se sintió mal durante un vuelo. No llegó a ser tan grave, pero quedó un poco asustada. Es curioso cómo una situación tensa puede terminar bien. Me alegra que todo haya salido bien para ella y que pudiste llegar a tiempo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.